Muy buenas tardes. Eh, Como moderador, les doy la bienvenida. Soy Wilfredo Salinas Peñarosa. En este momento me corresponde acompañar y mediar en la defensa del proyecto del estudiante Edixon García de la Maestría en Tecnologías Digitales Aplicadas a la Educación de su proyecto de investigación. Tenemos en sala a la directora, la profesora Maritza Liliana Calderón, al evaluador Álvaro Rafael, espérame que se me va el nombre, Álvaro Rafael Campuzano Pineda. Y el profesor Rafael ha invitado a dos estudiantes para que puedan presenciar el proceso de sustentación del estudiante. La dinámica les voy a hacer simplemente una observación de procedimiento al estudiante y a los participantes. Les voy a pedir que vía chat escriban su nombre, su número de identificación y el rol que van a cumplir dentro de esta sustentación, solamente a las cuatro personas que están directamente vinculadas al proceso de sustentación. ¿Sí? Eh, Seguidamente vamos a escuchar durante 20 minutos, una vez que el estudiante nos dé aviso de poder iniciar con el conteo del tiempo. Él va a tener 20 minutos para su sustentación y después de su sustentación o su defensa del proyecto, vamos a pedirle al evaluador y a la directora que a través de una discusión final podamos establecer ya, definir en cabeza del evaluador cuál será ese concepto final que se emitirá según su valoración. Entonces, permito entonces escribir mis datos. Le voy a pedir el favor de una vez al director y al evaluador que por favor suscriban también sus datos dentro del chat de identificación para efectos de registro y el rol que están cumpliendo el día de hoy. Muy bien. Siendo las 6:10 de la tarde del 17 de marzo de 2023, vamos a dar inicio entonces justo cuando el estudiante nos comunique que demos conteo de tiempo. Vamos a dar inicio al proceso de sustentación del estudiante Edixon García. Sí, listo. Bueno, empezamos entonces. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Edison. Ánimo. Gracias, pero no, ahora sí. El trabajo investigativo que les voy a presentar tiene como nombre Estrategia didáctica soportada en el simulador pedacitos para el fortalecimiento, pedacitos 1.2 para el fortalecimiento de la competencia de resolución de problemas con números fraccionarios en estudiantes de grado quinto. ¿Quién les habla? John Edison García. Para iniciar, vamos a ver el árbol de problemas. Se parte de la dificultad que presentan los estudiantes del grado quinto en la competencia de resolución de problemas en las operaciones de suma y resta con números fraccionarios del Centro Educativo Rural Madre Seca del municipio de Anoria, Antioquia. Las principales causas de este problema son el poco acompañamiento de los padres de familia en el proceso formativo. Esto, eh, esto repercute pues porque el nivel escolar de los padres de familia es muy bajo, las clases tradicionales, el bajo conocimiento de las herramientas tecnológicas por parte de los estudiantes. Pero también existe poco material desde en la escuela y al ingresar, pues al llegar yo a la escuela, hace un año que llegué, no más había un computador. También la causa son los planes de aula desactualizados y la ausencia de tecnología. En este caso también sería un problema porque hay ausencia de tecnología, pero lo que pasa es que en la comunidad hay que pedir un permiso especial a grupos armados para poder que dejen utilizar computadores o celular. Entonces hay que tener un previo aviso, un previo permiso para poder utilizarlo.
Esto tiene un efecto en los estudiantes en desinterés por el área, en la desmotivación por aprender, en el poco rendimiento académico demostrado en el bajo pensamiento matemático. Y aparte, pues, de que les da como pereza estudiar las matemáticas. Ese árbol de problemas da origen a la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo influye el desarrollo de una estrategia didáctica con el uso de simulador pedacitos 1.2 en el fortalecimiento de la competencia de resolución de problemas en las operaciones de suma y resta de números fraccionarios con estudiantes de grado quinto del Centro Educativo Rural Madre Seca del municipio de Anoria, Antioquia? Esta pregunta se resuelve a través de los siguientes objetivos. Como objetivo general, tenemos el desarrollar una estrategia didáctica mediante el uso del simulador para fortalecer la competencia de resolución de problemas en las operaciones de suma y resta de números fraccionarios. Para alcanzar este objetivo general, se han formulado 4 específicos. El primero es el diagnosticar los saberes previos frente a la competencia que se va a fortalecer. El segundo es diseñar una estrategia didáctica con uso del simulador para la resolución de problemas con números fraccionarios. El tercero es la implementación ya de esa estrategia diseñada en el paso anterior. Y el cuarto es evaluar el nivel adquirido de la competencia. En cuanto al marco teórico y el estado de arte, se han tenido en cuenta teorías y trabajos investigativos para realizar este proyecto de investigación. Como teorías principales tenemos la teoría de simulación de Weyrich, que nos habla del potencial que tiene la simulación para generar conocimiento. Tenemos la teoría del conectivismo de Siemens, que nos habla que el aprendizaje debe estar permeado por la tecnología y motivado por la participación activa. Y tenemos estos 3 trabajos investigativos que sirvieron de soporte porque lo utilizaron la simulación para fortalecer las competencias matemáticas. En este caso, utilizaron el simulador de GeoGebra para fortalecer la suma de fracciones y utilizaron el simulador de PET para la formación de la competencia matemática. Dentro de los muchos simuladores que se analizaron, tú encuentras estos 3 y se utilizó el instrumento de análisis funcional de software para la simulación. Les voy a decir por qué, en el cual, a partir de todo ese estudio, GeoGebra no se eligió porque no generaba reportes de error y acierto. Los comandos o sus deslizadores eran muy imprecisos y no combinaban la suma y la resta. En otro aspecto, el simulador PET simplemente daba una introducción a las fracciones y no realizaba suma ni resta. Tampoco las combinaba y no ofrecía una propuesta didáctica que yo requería. Mientras que pedacitos, Edison, Disculpe Edison, un pero un momento. momentico, por favor, un Sí, momentico. a las Usted, personas que están conectadas como escuchas, por favor cerrar el micrófono que están generando interrupción en la sustentación. Les agradecemos Sí, muchísimo. exactamente, sí, estamos tratando de inhabilitar el micrófono, pero no he podido. de Muchas gracias. José Avelino, por favor, colabora. Gracias, profe Liliana. Edison, te presento excusas. tranquilo. ¿Seguimos o qué? Sí, señor. Ok. En cuanto a pedacitos, con la ayuda de este instrumento de análisis, se tuvo en cuenta que tiene, en cuanto a su funcionalidad, su interacción, su usabilidad y su propuesta didáctica, fue el que mejor le fue, porque este simulador es intuitivo, genera reportes de error y acierto, en cuanto a su usabilidad es fácil de instalar, tiene el poco tiempo de instalación y aplica a mi propuesta, su propuesta didáctica aplica pues al objetivo general que yo me estoy planteando. Este simulador tiene 2 bloques, se consta de 2 bloques. El primero es se llama aprende y el segundo practica. En el de aprende, el estudiante, valga la redundancia, va a aprender a sumar y restar números fraccionarios. Se compone de varios subtemas que son el inicio, la representación gráfica y la de suma y resta de fraccionarios. En este caso, no toqué ni amplificación ni simplificación porque no requería para la propuesta didáctica que tenía. Y me pareció muy interesante porque apenas en el inicio inmediatamente le dan la terminología de una fracción, ¿cierto? Numerador y denominador. En la representación gráfica, el estudiante puede hacer la representación gráfica de la fracción con la ayuda de los comandos que están en la parte derecha, en el cual pueden aumentar o disminuir el numerador o el denominador. Cabe resaltar que en este punto se puede representar gráficamente una fracción propia e impropia.
Y aquí tenían gran dificultad los estudiantes en saber por qué era una fracción impropia, pero ya con esta representación gráfica, evidentemente se dieron cuenta cómo o por qué era una fracción impropia. Y en cuanto a la suma y resta de fraccionarios, nos muestra el simulador el fraccionario en su parte numérica y en su parte gráfica, y lo sitúa cada uno con un color específico para identificarlos. Ya pasando a la parte de práctica, obviamente, entonces después de haber ejercitado mucho en la sección de aprender, viene acá a practicar lo aprendido en el bloque anterior. Y por último, me parece muy importante que tiene un historial de resultados para que el estudiante vaya midiendo su proceso, cómo va su proceso en cuanto al proceso de suma y resta, a la interacción con el simulador. En cuanto al diseño metodológico, tenemos que es un tipo de investigación mixto con dos rutas, con la ruta cualitativa y cuantitativa. Con respecto a la ruta cuantitativa, se midió y comparó los resultados de la prueba diagnóstica y final. Y la ruta cualitativa se recolectó información y percepción acerca del simulador y la propuesta y la estrategia didáctica. En cuanto a las variables, la dependiente es la competencia de resolución de problemas con números fraccionarios y la independiente es la estrategia medida por el simulador. Tenemos una población de 336 estudiantes del Centro Educativo Rural Madre Seca, tiene una sede principal y 21 sedes alternas, orientadas desde el nivel preescolar, básica, primaria y secundaria, está en la zona rural, aplica el modelo de escuela nueva y en cada sede se trabaja, bueno, cada sede es una escuela unitaria, es multigrado y unidocente. La muestra poblacional es la sede de La Guada, donde yo laboro en este momento. Se eligió el grado quinto, que son 7 estudiantes, 4 hombres en edades de 9 a 11 años y 3 niñas en edades de 10 a 11 años. Son desplazados por la violencia. Como les decía antes, hay uso restringido de las herramientas tecnológicas. Hay que pedir permiso para poder utilizarlas, así sea dentro de la escuela. Y es una zona de difícil acceso, aproximadamente 5 horas del casco urbano. En cuanto al diseño metodológico, tenemos que el procedimiento se dividió en 4 fases. La primera, que fue la diagnóstica, donde se hizo un diseño del pretext, se aplicó la prueba y se hizo la representación y el análisis de datos. En este caso, se hizo la prueba diagnóstica, sirvió para observar las dificultades que presentaban los estudiantes frente a la estrategia a fortalecer. Sí, a fortalecer. En cuanto al diseño, se hizo la selección de actividades, se incorporó el simulador, se miraron la cantidad de actividades que se iban a hacer y los tiempos establecidos. Acá se, Andrés, acá se tuvo en cuenta, hay otro micrófono abierto. Acá Pedirle se... favor, perdón un segundito, qué pena contigo. Ese es el tema de la... No, no veo más. Luz Adriana, qué pena. Son mis Ah, invitados, Luz Adriana. ok, listo, ya está cerrado. Listo, seguimos. Sí, por favor. Seguimos. No, ya. Seguimos. Sigo. Sí, sí, por Sigue, sigue, favor, ya tranquilo, me sigue. dicen, adelante. En cuanto a la fase del diseño, se hizo la selección de actividades, se incorporó el simulador, se miraron la cantidad de actividades que se iban a hacer y los tiempos establecidos. Cabe destacar que en esta fase se tuvo en cuenta las falencias que se presentaron en la prueba diagnóstica para crear actividades que mejoraran o que fortalecieran la competencia. En la implementación se aplicó la estrategia didáctica, se recolectó la información y se hizo la representación y el análisis de datos. Eso tuvo una gran acogida por los estudiantes porque construyeron problemas a partir de casos reales, aparte pues de los que habían en la estrategia didáctica y los que mostraba el simulador. Y por último, la evaluación, que fue la prueba final, la aplicación de la, de la entrevista semiestructurada, se hicieron los análisis de datos recolectados y se llegaron a las conclusiones y los hallazgos. La estrategia didáctica es titulada Soy ágil usando fracciones. Se divide en seis partes. La primera, denominada las fracciones, donde se hace una introducción, una contextualización del tema por medio de un material audiovisual. La segunda es una sopa de letras, donde ellos buscaron 9 términos relacionados con lo visto, con el tema vistos en la sección anterior y hicieron una construcción literaria matemática. El tercero sería conociendo el simulador, donde se les dio un videotutorial, se hizo un diálogo dirigido y se hizo la interacción con el simulador, pero simplemente en la parte de aprende.
Posteriormente, en la parte 4 se hizo la representación gráfica de la fracción tanto en el simulador como en con el cuaderno. En la parte 5 se hace ya la suma de fracciones, todavía en la sección de aprende para que se ejerciten bien. Ya cuando tengan bien constituido el proceso y tengan bien afianzado todos los procesos, cómo se elabora y cómo se realiza la operación, pasan a la parte de práctica para ejercitarlo. Y lo que es ya la suma y resta de fracciones se hace en el bloque de aprende. Acá hay una pequeña muestra entonces de la interacción que tuve con los estudiantes. Esta es la primera donde estaban viendo el material audiovisual. Esta sería la sopa de letras en la que buscaron los términos relacionados. Acá estaban en el tercer punto conociendo el simulador, el biotutorial y haciendo la interacción con él. Esta cuarta sería la representación gráfica donde le hicieron en el computador y luego en papel. Y aquí pasó algo muy importante que sí quiero destacar. Resulta que estamos haciendo esto cuando va diciendo un niño, ah, profe, pero esto parece un queso. Entonces, nosotros se puede manejar la simulación, o ves que la simulación se puede manejar los fraccionarios con un queso. Yo le digo, muy buena su pregunta, traiga mañana el queso y miramos a ver si se puede trabajar con eso. Evidentemente, al otro día llevo el queso, empezamos a trabajar con el simulador, hicimos todo, y uno de los resultados de la simulación lo plasmamos en el queso. Entonces lo empezamos a partir, lo empezamos a repartir, cuando va diciendo un niño, ah, profe, entonces yo me estoy comiendo un séptimo de queso. Yo le dije, muy bien, así. Entonces luego se juntó con otros, yo le dije, bueno, entonces ustedes dos, ¿cuántos están comiendo? Entonces empezaron a relacionar lo del queso con los fraccionarios. Y fue tanta la acogida de esto que los niños ya iban a la cocina de la señora que les hacía el restaurante y les decían que en cuánto iba a partir el plátano, les decían que en qué parte, en cuánto iba a dividir las papas para saber ellos llevarlos como al término de los fraccionarios. Entonces fue muy interesante este tema con ellos ahí. Acá estaban viendo, entonces me tocó fuera del material que les llevé antes, me tocó luego llevarles otro video, otro video para explicarles a partir de las comidas cómo también se pueden trabajar los fraccionarios. Acá ya estaban en la parte quinta, que era la suma de fracciones, en la parte aprende, y ya estos dos últimos ya era la suma y resta de fraccionarios en la sección de práctica con la orientación mía y la ayuda pues del simulado. En este trabajo se aplicaron varias pruebas. Dentro de las pruebas fueron estas dos escritas. Fueron 10 preguntas con opción múltiple con única respuesta relacionada con números fraccionarios, con problemas a los suma y resta de números fraccionarios, que fue la diagnóstica, la final. Acá están los resultados. En la prueba diagnóstica podemos evidenciar que 5 de los estudiantes obtuvieron un desempeño bajo y solo 2 obtuvieron un desempeño básico. Ya si miramos la prueba final, vemos cómo evidentemente sirvió esta estrategia porque se evidencia un avance en cuanto al fortalecimiento de la competencia. Ya ningún estudiante está ni en desempeño bajo ni en desempeño básico. Ya todos están estaban 6 estudiantes en desempeño superior y solo uno en desempeño alto, y eso porque interpretó mal una pregunta, pero el proceso de suma y resta lo sabían hacer muy bien. Acá vuelvo y traigo a colación a Siemens cuando nos habla del aprendizaje del siglo XXI, porque él dice que el aprendizaje del siglo XXI debe estar directamente relacionado con la tecnología, porque al tener un contacto con la tecnología, con herramientas tecnológicas y recursos informáticos, se genera un mayor aprendizaje. Y aquí evidentemente se generó un mayor aprendizaje, viendo pues el resultado final. Y en cuanto a Weyrich, con el potencial que tiene la simulación, él dice que la simulación tiene un potencial muy grande en el aprendizaje y pues se puede evidenciar en el simulador pedacitos porque permitió explorar un entorno agradable donde los estudiantes establecieron patrones de aprendizaje muy satisfactorios. Otra de las pruebas aplicadas fue esa entrevista semiestructurada, donde se expresaron los estudiantes sus emociones, sus pensamientos frente a la estrategia medida por el simulador, dando como resultado lo siguiente. Profe, a mí me gustó trabajar mucho con el simulador porque yo aprendí como si estuviera jugando. Los niños ya decían, por ejemplo, esta niña decía que ella aprendió como si estuviera jugando, entonces era un juego para ella y que era muy divertido y aprendió. A mí antes me daba mucha brega sumar los fraccionarios. Ahora que lo hagan todos los días. Como dice Sofía, a ella le da mucha brega, da mucha dificultad hacerlo, pero ya vio que era tan fácil y que se le da pues la facilidad de aprenderlo, ya quiere que hagan eso todos los días.
me encanta y es muy fácil y divertido. Este niño era muy apático a la matemática. En los días que había matemática casi no iba o trabajaba muy lento. Y mira, ahora ya es uno de los que va primero, es uno de los que, "No, venga, traemos con el simulador, profe, hagamos esto", y ya le entusiasma más. Entonces, evidentemente fue un cambio notorio en ellos, tanto en la actitud como en su proceso académico. En este punto también me apoyo mucho en lo que dice Hernández cuando habla de la metodología de la investigación, porque él dice que se debe mirar desde dos aspectos o desde dos realidades, la objetiva y la subjetiva, para tener una mayor amplitud e información del problema, y en este caso fue donde se dio. 5 minutos, Edison. Listo. Por último, llegamos a las conclusiones. Se logró la hipótesis, ¿cierto? Porque el desarrollo de esa estrategia fortaleció la competencia de resolución de problemas, porque porque se hizo de forma directa, creativa, participativa, y permitió que los estudiantes aplicaran sus competencias a la solución de problemas de su vida cotidiana. En este caso, los mismos problemas que ellos planteaban a partir de los alimentos. En cuanto al pretest, permitió que se diagnosticara la dificultad evidenciada en la prueba diagnóstica, ¿cierto? Y frente a la competencia, para poder luego fortalecerla mediante el desarrollo de la estrategia y la ayuda del simulador. En cuanto a la estrategia didáctica, permitió la interacción del estudiante, docente y tecnología en un solo espacio, y siendo esta pues que atractiva, dinámica y útil, favorecedora del aprendizaje colaborativo. Y en cuanto al simulador, que fue articulado con la estrategia, se fortaleció la competencia de resolución de problemas con los números fraccionarios, como con las actividades mismas que mostraba la estrategia, con las mismas actividades que dependían del simulador y con los mismos problemas que ellos planteaban a partir de las situaciones de la vida real de ellos. No la tengo acá, pero otra conclusión también sería el concepto de las matemáticas que cambió en ellos. Ya ellos eran felices, ya eran más atentos, disponibles para estudiar y llegaban con más entusiasmo a la clase de matemáticas, cosa que no se hacía antes. Y esto como se dio con la ayuda de con la ayuda de esta estrategia y el simulador. En cuanto al impacto y las recomendaciones, pues desde la práctica de la didáctica y la pedagogía se habla pues que es necesario el uso de simuladores para generar ambientes de aprendizaje agradables en los estudiantes. Definitivamente se necesita incluir en el plan de estudios del Centro Educativo Rural Madre Seca didácticas mediadas por las TIC para que motiven a los estudiantes y que se haga de la tecnología un recurso pedagógico para generar más motivación en ellos. Y finalmente, romper los paradigmas tradicionales y dejar de lado la clase magistral, ¿cierto? Para que se pueda ofrecer una educación basada en las nuevas tecnologías de la información y comunicación, que se use esas tecnologías y en este caso puntual los simuladores que contribuyen al mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes. Las referencias, listo, muchas gracias, he terminado. Bueno, John Edison, la verdad, felicitarte por el manejo no solo de la comunicación, que también fue motivo, sino también del tiempo. Muchas Agregué dos gracias. minutos, pero realmente los 2 minutos no se invirtieron. Entonces me parece muy eficiente tu manejo de la comunicación. Pasamos entonces a las preguntas del profesor Álvaro Rafael, que pues seguramente te pedirá algunas precisiones para que se pueda entonces emitir ya un concepto. Bueno, maestro. Profe Wilfredo, muchas gracias. Profe Liliana, muy buenas noches. Profe Edison, buenas noches. Inicio por presentarte excusas. Siento pena ajena con mis invitados, pues los invité porque ellos pronto van a sustentar, no demoran en llamarlos a la sustentación y pues es una estrategia de la universidad también para, dentro del aprendizaje colaborativo, pues por favor recibe mis excusas frente a lo sucedido. Tranquilo, tranquilo, profe, me parece un trabajo muy interesante porque nosotros también estuvimos en unas sustentaciones de otros estudiantes y eso lo ayuda a uno como a tener base y a mirar cómo Sí, se lleva a cabo esta sustentación. bien. Bueno, inicio por una reflexión frente a lo visto, y después pues sí te hago las preguntas. Bueno, este,
muy bien por la seguridad que demuestras en el ejercicio, ¿sí? Se nota que preparaste muy bien la sustentación, se nota que el proyecto fue realizado por Edison, no fue mandado a hacer, tiene dominio del proyecto. Eh, bueno, no sé, quisiera tener asesorías con la profesora Marixa porque me ha tocado ya evaluador de ella y veo que son pues unas sustentaciones donde ustedes se esmeran por hacerlo lo mejor posible, muy bien por la diagramación de las diapositivas. Son diapositivas que llaman la atención porque tienen poco contenido y el estudiante se defiende con un discurso preciso y claro de lo que está presentando. Igualmente por el debido y correcto uso de la ortografía, el orden, la secuencia, todo lo demás. Bien, para lograr complementar y lograr que Edison dé más cuenta del trabajo, hay algo que necesito que expliques y profundices porque no lo dijiste. No lo relacionaste, pero confiamos en que está ahí presente. En el marco teórico nombras el conectivismo. Entonces, si yo lo nombro en el marco teórico es porque lo trabajo en la estrategia didáctica. Entonces, tienes la oportunidad de explicarnos cómo se evidencia en la estrategia didáctica el conectivismo. Prende el micrófono, prende el micrófono. Listo, ahora sí. Hablas del conectivismo, pero también cuando decíamos, también decía el conectivismo y también denominado como el aprendizaje del siglo XXI. Yo ahí también lo marqué. Esa teoría se dice, teoría del conectivismo o también denominada el aprendizaje del siglo XXI, que es donde él habla, donde Siemens, que es el que trata esta teoría del conectivismo, es el que dice que todo el aprendizaje del siglo XXI debe estar directamente relacionado con la tecnología, porque él habla y dice que al tener un contacto con herramientas y recursos informáticos, se genera un mayor aprendizaje. Y fue el caso de la aplicación de esta estrategia. Se generó un mayor aprendizaje en los estudiantes. ¿Por qué? Porque los estudiantes, ellos ya habían visto los fraccionarios, pero pasó desapercibido o fue muy lineal el aprendizaje o en la mayoría de los casos fue nulo porque muchos no lograban alcanzar la competencia. Ahora, cuando se les dio a partir de la estrategia y con la ayuda del simulador, ese aprendizaje ya fue más significativo en ellos. Entonces ya mejoró, ya sabían procesar más la información y ya lo llevan más a la vida y a la práctica diaria. Bueno, Edison, muy bien. Sí, para complementar un poco, mm, la herramienta tecnológica por sí sola no logra las cosas, porque entonces los docentes sobramos. Entonces no somos necesarios. Como papá le compro a mis hijos unos simuladores y no los llevo al colegio porque no hace falta el docente. Entonces, ¿dónde está la clave de la estrategia didáctica? En que como docente yo le digo al simulador, necesito que en mi caso funcione de esta manera. ¿Sí? Entonces tú puedes utilizar el simulador, yo lo puedo utilizar, pero tú lo pones a funcionar de una manera diferente a como yo lo pongo a funcionar. Y eso es lo que hace la novedad. Y eso es lo que hace la diferencia, ese rol docente que cumplimos en el uso de las herramientas tecnológicas. Bien, esta ya es una pregunta más a nivel para Edison, no para el proyecto. Sí, yo creo que el proyecto está muy bien sustentado, muy bien argumentado. La pregunta es la siguiente. ¿Edison sigue siendo el mismo docente después de haber hecho la investigación? No, claro que no. Evidentemente estas experiencias creo que fortalecen mucho nuestro perfil y tanto nuestro perfil profesional y el humano. En las condiciones en las que me tocó trabajar eran muy complicadas. Entonces yo llegaba, yo venía, o yo llegué a esa sede después de trabajar en otra institución donde tenía todos los implementos, tenía todo a la mano.
¿cierto? Y donde los estudiantes todos tenían su celular, podían llevar su computador, y llego yo a esta sede y me encuentro con un computador nada más, y llego y lo voy a prender y estaba dañado. Y entonces, en una sede tan alejada, donde hay que pedir permiso, como les contaba, porque es que tuve que pedir permiso para utilizar esas herramientas, para llevar los computadores. Es más, no me lo preguntaron, pero yo al inicio dije que tenía un computador, y en las fotos se ven varios computadores, pero me tocó prestar uno en la sede principal, me llevé el mío, el de un compañero me lo llevé, pero no solo llevarlo, es ir donde esos grupos y decirles, venga, yo voy a hacer esto, me van a dar permiso, que a veces uno se cuestiona también, pero ¿por qué uno tiene que pedir permiso para beneficiar a una comunidad? Y fue tanto la acogida que tuvo eso, que yo ya no tengo que pedir permiso para eso. Yo ya tengo vía libre para implementar cualquier estrategia que tenga que ver con tecnología. Es más, en este momento estamos haciendo como un proyecto porque posiblemente nos pongan internet en la escuela. Desde la comunidad nos sacaron ese permiso, y por allá nadie puede tener internet. Pero nosotros, a partir de la aplicación de esta estrategia y de cómo llegó y cómo la cogieron y cómo estuvo de bien, nos dieron ese permiso, y como premio nos van a dar ese internet para la escuela. Bueno, Edison, muy bien. Entonces, ese impacto, ese impacto de que la escuela logra Internet debe estar ahí, en los resultados también, en la parte del impacto. Sino que Bien, eso fue lo que, o sea, yo la apliqué, hice todo, pero eso ya luego llegó después de que yo ya había hecho todo. Ay, ¿cómo así que nos van a hacer esto? Entonces estaba así como en stand-by, como que sí, como que no. bien, muy bien, Edison. Eh, ya para cerrar, pues valorar también lo siguiente que no te lo comenté hace un momento. Eh, recordemos que dentro de la investigación cualitativa yo soy más de esa ruta. Veo que la profesora Marisa Liliana es más de la ruta mixta. Eh, valorar que la herramienta más importante dentro de esa ruta es el mismo investigador. Y cómo tú logras entrevistar a unos niños y contar las anécdotas de ellos por medio de la herramienta que utilizaste. Y a partir de ello puedo mostrar resultados. Eso hace parte de la ruta cualitativa y es un buen ejercicio que hiciste en la sustentación. Gracias por compartirlo porque te lo hubieras podido haber guardado y nosotros no lo hubiéramos conocido, pero estuvo muy bien que lo hubieras compartido. Profe Wilfredo, hasta aquí las preguntas que tengo para Edison. Bueno, veo que hay un buen balance, un balance muy, muy notable de tu defensa. Don Nixon, vamos a pedirte que nos esperes ahí, no te desconectes, yo te voy a dejar en sala de espera. Vamos a hacer la deliberación junto con el profesor Álvaro y tu directora profesora Liliana, para que imitamos el concepto. Entonces, espéranos unos minutos, ya te devolvemos a incorporar, no te desconectes, por favor. Voy a poner en sala de espera a los compañeros, porque son varios. Bueno, maestro, usted Bueno, dirige entonces el reitero proceso. las excusas. Este es un grupo grande. En este momento tengo dos grupos de investigación. Este es un grupo grande como reciclado. Vienen de diferentes profesores. Tuvieron un profesor en el primero, otro profesor en el ¿Este es de segundo. la maestría anterior? No, del Ah, actual. ¿de esta? Tuvieron Yo, yo, asesores diferentes en propuestas, diferentes en desarrollo. Me llegaron en propuesta, en desarrollo, perdón, yo tengo uno Mm, igual, profe. y me quedó grande y bueno, y creo que lo logré llevar adelante y ya los van a llamar a sustentación. Les dije, venga, aprovechen en y eso vamos a miren estar. una buena sustentación. Entonces no fallé, no fallé. Creo que han visto. No, qué bendición, gracias a Dios que estuvo en esta sustentación. No todas todos mis estudiantes, profe, de esta cohorte, digamos, sustentaron esta semana. O sea, todos los Mm, días de esta semana he estado yo en sustentaciones, y me voy súper contenta porque con esta
cerramos con broche de oro las sustentaciones y el balance es muy bueno, de veras que yo ayer lo mencionaba, o sea, estos espacios donde uno también está participando como director, creo que son súper enriquecedores, no solamente para el estudiante que puede obviamente recibir su retroalimentación y esto, pero también para nosotros como directores, porque quedan cosas muy importantes para resaltar. El trabajo que los estudiantes presentan le deja a uno como lecciones para futuras oportunidades. Tengo que decir que no todas fueron exitosas. Ayer, Sí, a esta hora estaba que lloraba, pero, pero gracias a Dios que no se puede generalizar, ni más faltaba, y yo me quedo muy no, contenta. claro. Y esta, por ejemplo, la manera como John Edison se expresa con la ilusión. Sí, Además, entramos ahí. John Edison fue un estudiante, voy a decirlo con mucho cariño, intenso. O Ujú. sea, durante todo el proceso él estuvo Te muy hizo pendiente. trabajar. Comprometido, pero mira los frutos. No, o sea, me refiero precisamente a que fue como siempre estuvo ahí, como Mm, pidiendo, como motivado, esto. Sí, 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 motivado. sí, Y eso chévere. hace parte precisamente de la valoración que se está haciendo, ¿no? Es muy emotivo, sobre todo la manera en que él recoge esas experiencias y las capitaliza, digámoslo así, las capitaliza como testimonio. Ahí, Mm. lo que decía el profesor Álvaro, ahorita hay un texto de Pilar Bonilla que habla de la metodología de recolección de la información para el enfoque cualitativo. Y la entrevista, o sea, tiene unos modelos de entrevista muy interesantes o sea, la experiencia que recoge John Erickson Analytica en las voces de los niños me hace recordar esa lógica de sobre todo no solo de la recolección, sino del tratamiento de la información, que es valioso, porque ahí se genera un vínculo y a eso lo pone él como observador participante, de hecho, ¿sí? Sí, sí. Entonces, ese es un valor que yo le rescato y yo le diría también, digamos que como aporte a la decisión, que, que, que coja el esquema. Mira que yo en los últimos modelos que he recomendado, es que coja el esquema de Siemens y trate de convertirlo en una innovación curricular o microcurricular, porque tiene mucho potencial. Mira que nosotros no la hemos visto, o sea, a veces no la miramos con detalle, pero Siemens tiene un planteamiento interesante, sobre todo para procesos cognitivos, que se puede rescatar aquí en estas experiencias, sobre todo en estudiantes que han venido trabajando a la luz precisamente de esas orientaciones que da el conectivismo, porque tiene mucho que ver, no tanto con la tecnología en el proceso educativo, no tanto con la tecnología como recurso, sino como o sea, es decir, más la mediación desde otros niveles de comunicación que permiten las tecnologías. Sí, señor. Ese es el Ah, comentario adicional. bien, Pues no sé, profesor. maestro, usted decide entonces finalmente No, pues lo- creo que me tocaron las dos mejores sustentaciones de la profesora Marixa, porque ya le escuché que ella es una de una pareja también muy buena. Eh, sí, no, pues aprobado totalmente. Muestra Que, seguridad, demuestra que, confianza. que casi nos hacen llorar el martes, ¿no? Sí, Estaban por allá en el Casanare, ¿no? Tú te o aguantaste. esto aquí tiene uno, mire, uno recogiera estas experiencias de los estudiantes, más tanto como las sustentaciones de los estudiantes. Ay, María, realmente Sí, hay cuestiones muy bonitas que uno pudiera como fotografiar ahí, como ponerlas en unas memorias, sería muy interesante. Bueno, eso es otra, aquí soñando otra despierto, pero pues investigación, un sí, macroproyecto. Macroproyecto. sí, claro, este es de parte del Pero, macroproyecto y eso sí, sí sería bueno que se compartieran esas memorias. así es. Muy Maestro, bien. entonces, lo que usted ya conoce, ¿no? Entonces, por favor, usted nos emite su concepto a través del chat, las observaciones finales que usted considere pertinentes y entonces vamos a reconectar de una vez a los Sí, señor. estudiantes. Bueno, muchas gracias.
Aquí están, nos conectaron en conjunto. Bueno, le damos la bienvenida nuevamente a John Edison. Eh, el profesor Álvaro Rafael les va a compartir, John Edison te va a compartir su concepto final y las recomendaciones que tenga para poder hacer el cierre del proceso de defensa que hiciste, que presentaste hoy. Maestro. Bien, profe Edison. Entonces, del diálogo que tuvimos con los profesores evaluadores, el profesor Wilfredo y la profesora Maritza Liliana, eh, primero reafirmar, por un lado, lo que tú dijiste, que la institución te ha dado vía libre. Entonces, pues la Universidad de Santander te da vía libre para que des a conocer este proyecto, le saques mucho fruto en diversos eventos. Estamos hablando de eventos, congresos, foros a nivel municipal, congresos nacionales e internacionales. Lo esperamos en nuestra universidad, en los eventos de TEDUCA, para que compartas los resultados de la investigación. Mm, de igual manera, pues agradecerte que hayas presentado esta sustentación ante mi grupo. Creo que han aprendido mucho de cómo se hace una sustentación. Ha sido una sustentación muy bien hecha. Eh, Reforzar un poco lo del conectivismo, Edison, porque no se limita al uso de tecnología en el siglo XXI, no se limita a eso. Busca reforzarlo cuando escribas tus artículos, cuando vayas a dar tus ponencias, todo lo demás. En ese sentido, pues la Universidad de Santander te concede un concepto de aprobado en tu sustentación y tu proyecto de grado. Muchas Muchas gracias. felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, muy bien, John Edison. Entonces, con las felicitaciones compartidas entre tu directora, que hizo una excelente labor de acompañamiento, el evaluador, que también ha valorado de manera bastante significativa tu trabajo, y de parte mía, como moderador de esta sesión del día de hoy, pues te comunicamos que ya a partir de este momento ya comienza el proceso de titulación tuya como magíster en tecnologías digitales aplicadas a la educación. Renovarte la invitación que te hace el profesor Álvaro respecto de los escenarios institucionales en los que puedas compartir esa investigación que en últimas es una experiencia de vida. Esa es otra de las perspectivas que nos permite precisamente la investigación, ¿no? Estamos trabajando con seres humanos y para seres humanos y que ese nuevo conocimiento que has generado es necesario, es fundamental que lo compartas a otros pares también para que puedan valorarlo, no solo valorarlo, sino enriquecerlo. ¿Listo? Y Listo. finalmente, pues no, yo estoy seguro que conoces el referente porque la profesora Maritza Liliana te lo ha dado, el texto de George Siemens que se llama Conociendo el conocimiento, que es un texto bastante profundo en términos de lo que es una visión pedagógica, no solo con tecnología, sino de una transformación de la mediación para mejorar el conocimiento. Entonces, te renuevo esa invitación para que recojas ese referente, ¿sí? Y lo incorpores también a las nuevas experiencias que vas a compartir tanto en ponencias como productos académicos derivados de esa excelente investigación que hiciste. Entonces, dicho lo cual, se da por finalizada la sesión de sustentación del día de hoy, renovando las felicitaciones a John Erickson por este nuevo logro, también reconociendo el trabajo de la profesora Maritza Liliana en su dirección y nuevamente, y por último, agradeciéndole al profesor Álvaro Rafael por la atención y sobre todo la valoración que ha emitido el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les deseo una feliz tarde y un feliz fin de semana. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Edison. Muchísimas gracias.